Bienvenidos una vez más a Lights Up. Gracias a todos por estar en mi canal. Pues ya he sabido que en el entorno laboral surgen demasiados conflictos, como también surgen grandes amistades. Todo, pues evidentemente, se produce gracias a que dos personas tienen personalidades muy afines o personalidades demasiado no afines. Y esto es algo normal, generando así una gran diversidad de culturas y de ideas. La cosa se complica cuando hay personas que, por diversos motivos personales, tienen una personalidad tóxica. Una personalidad desde un punto de vista bastante asqueroso, si me permitís decir la palabra, ya que estas personas son capaces de interrumpir la armonía de un grupo. ¿Y por qué digo interrumpir? A veces pasa que en trabajos donde hay grupos de personas, pues vamos a decir que se llevan bien, salen de fiesta o simplemente tienen una buena relación después del trabajo. Hay personas que incluso en su trabajo pues tienen también amigos y las familias se conocen y los niños pues hoy en día todos juegan juntos. Pero hay personas que no les gusta ver, digamos, la felicidad en el trabajo. Hay managers, por ejemplo, que no les gusta ver a un grupo unido, ya que un grupo unido, a la persona que sea un manager, que quiera simplemente esclavos en su trabajo, que le dé igual todo, que le dé igual a las personas, solamente quiera trabajar y ganar dinero, jamás querrá tener un grupo unido. ¿Por qué digo esto? Esto es algo, cualquier persona que esté en el trabajo o en un trabajo de mierda lo sabe. Hay managers que solamente se preocupan por sí mismos. Personas tóxicas, igual que trabajadores que también evidentemente son tóxicos, pero al ser ordinarios en un nivel como tú, por ejemplo, pues digamos que, pueden putearte, pero no igual que un manager. Y es que esta clase de individuos son individuos que constantemente cambian de humor, son pasivos, pero aunque sean pasivos en su trabajo, a veces llegan a ser pasivos agresivos a la hora de interactuando también con los demás. Una persona que por lo tanto también tiene los rasgos de no asumir sus errores. Y cuidado con esto porque todos somos personas y todos nos equivocamos en la vida. Nadie es perfecto. Es muy importante entender que todos en algún momento tenemos un mal día. Lo que no puede ser es que todos los días del año, que son 365, uno se incorpore de la cama en mal estado y en malestar y con pensamientos negativos que lo único que le pueden hacer realmente es daño. Sin duda, la capacidad de ser compañero con el otro, la empatía, es uno de los rasgos también muy característicos de personas tóxicas con las que tú convives en el trabajo. Personas que siempre hablan en negativo. Siempre repito esto, pero es que hay que alejarse de las personas que hablan en negativo. Es muy importante entender que aunque tú creas que no te influye o que no impacta en tu vida, realmente impacta. El hecho de que impacte es, básicamente porque lo escuchas. Y todo lo que sale de la boca sale del corazón. Y hay que entender que cuando nosotros estamos expuestos a personas que constantemente hablan en negativo y constantemente todo lo ven como un error, nosotros estamos exponiendo nuestro cuerpo y nuestro, borde espiritual a energía negativa, y energía negativa que además influye muchísimo en nuestro malestar, en nuestra forma de pensar, puede incluso influir en nuestra percepción de nuestra propia vida y hacernos dudar. Esto puede ser algo muy negativo y además puede ser algo que puede llevarnos realmente a un camino bastante desgraciado, por aún así decirlo. Hay que entender también que una persona tóxica, o cuando tienes un compañero que es tóxico, lo más habitual es que no quieras hablar con él después del trabajo, ya que te influye una mala reacción a tu cuerpo. E influye además que
tengas un malestar, algo que nunca debería de ser, ¿verdad? Nunca deberíamos de vivir situaciones así. Pero ¿cómo se puede lidiar con una persona tóxica? Porque no se puede ignorar un problema como este. En realidad es un problema que si nosotros no hacemos nada, es decir, si no cambiamos de trabajo, va a ser algo que siempre va a estar molestándonos y siempre va a estar rodeándonos. Y esto es lo peor, que cuanto más nos rodea, más nos envuelve en la negatividad y más hace que nosotros, en vez de ser personas que brillemos, ser personas que realmente pues esto queremos andar por delante, tengamos ese foco, ¿no? Cuando tú crees este foco, es una pena que venga otra persona y lo tape con su negatividad, con su oscuridad. Entonces hay que entender que cuando tú ignoras a una persona que es tóxica, al final esa persona lo único que hace es cegarse más contigo, o obsesionarse, más bien dicho. Por lo tanto, hay una gran responsabilidad a la hora de afrontar cómo se puede ignorar a una persona sin que esta persona se lo tome a mal. Aquí hay varios tips. Cuando una persona a la que te cae mal, evidentemente porque es tóxica, un compañero que solamente te diga tonterías, a veces simplemente es mejor sonreírlos y seguir hacia adelante. ¿Y por qué digo esto? Porque hay que entender también mucho por qué una persona es tóxica. Vamos a intentar, por lo menos, entender lo que pasa aquí. Cuando una persona es tóxica, significa que ha sido expuesto desde muy pequeño a un ambiente, digamos, agresivo, un ambiente narcisista, un ambiente donde los cónyuges probablemente abusaron de él y de ellos mismos, o entre ellos mismos, mejor dicho, el abuso verbal, a lo mejor, quién sabe, palizas, humillaciones, uno nunca sabe. Hay que entender que la persona que es tóxica es porque ha sido expuesta y ha vivido de esta manera y se ha involucrado de esta manera. No digo en todos los casos, pero digo cuando son adultos. Puede ser también que en otros casos sea que hayan perdido o hayan sufrido, mejor dicho, la pérdida de un familiar y esto les haya trastornado la forma de ser y la percepción de la vida. Algo que sin duda es desastroso y bastante impactante. Hay que tener un objetivo cuando dileas con una persona tóxica, ya que es importante que dejar que no te afecten las cosas que le digan, no tomarte las cosas a pecho, en serio. ¿Y por qué decimos esto? Porque es importante entender que si tú como persona sabes que, bueno, te tienes un valor hacia ti mismo, te quieres y te respetas, sabes que las palabras de otra persona no deberían aceptarte, no deberían realmente de ser nada para ti, sino simplemente palabras. Pero también hay que entender que para ser una persona, por ejemplo, que tenga un bienestar emocional, es algo que se trabaja mucho. Entonces no todo el mundo tiene esa aceptación y ese nivel de poder alcanzar esa paz intelectual. Cuando gestionamos nuestras emociones es fácil dejar llevarnos tal vez por la rabia y por la frustración. Pero hemos de comprender que en esos caminos oscuros es donde encontramos nuestra luz. Esa luz que no es de ilusión, sino que es de amor, es de comprensión. Cuando aprendemos a indagar dentro de nosotros mismos y entendemos y comprendemos, porque una cosa es que podamos entender, pero otra cosa es que podamos comprender y aceptemos esas situaciones y aceptemos esos recuerdos y aceptemos estas cosas. Es lo que hace que una persona deje de ser tóxica. Por lo tanto, cuando estés lidiando con una persona tóxica, acuérdate de que esta persona es una persona que es vulnerable y aunque tú no lo creas, es una persona que se siente bastante inferior. También existe otra clase de personas tóxicas, que son aquellas que se sienten superior a ti. Y estas ya son con arrogancia. Tienen claros sus objetivos, que es el de hacerte sentir menos. Y para eso utilizarán cualquier tipo de
verbo, cualquier tipo de hazaña o cualquier tipo de cosa que tú quieras llamar, pero que sea algo seguramente no será bueno. Intentarán cualquier tipo de acercamiento fructuoso o de acercamiento no apropiado hacia ti. Hay que entender que estas personas, que son aquellas que atraen el conflicto, son personas con las que se tiene que lidiar de una manera muy cuidadosa. El hecho del por qué es que son personas peligrosas, y aquellas sí que son peligrosas. Pero seamos realistas, estamos en el trabajo. Hay que hacernos una pregunta. ¿Merece la pena? ¿Deberíamos realmente aguantar o perder nuestro trabajo por una persona que realmente no puede controlar sus emociones o gestionar realmente sus sentimientos y tiene que explotar y hacer que todos los demás explotemos con él? Pues la respuesta es no. Puedes perfectamente gestionar con una persona tóxica. Ten en cuenta también que una de las cosas más importantes para gestionar a una persona tóxica es que tú debes estar mentalmente estable y fuerte y saber cómo jugar tus cartas. Vamos a decir que tienes un compañero que está siempre quejándose y que realmente pues por la mañana lo primero que tienes que escuchar son sus quejas, algo que no te agrada. No ignores el problema, simplemente intenta hablar con él. Si esta persona se vuelve a repetir otra vez en las malas quejas, simplemente cállate y obsérvalo. En un momento dejará de callar, porque no entenderá por qué no le dices nada. Saca cosas valiosas después de esa conversación, pues esa persona se cansará. Y al final, la acción que va a tomar va a ser la de no decirte nada e irse. Básicamente, porque no vibráis en la misma frecuencia, ya que tu frecuencia es algo más alta y por lo tanto tienes más tranquilidad. La frecuencia del otro individuo, por lo contrario, es más baja y por lo tanto entra en conflicto y todo es mucho más ruidoso. Punto número 2, no va a entender por qué estás tan tranquilo cuando él está irritado, así que como no puede ponerte en el mismo nivel que él, que es en el nivel de la irritación, pues entonces se sentirá derrotado. Por lo tanto, se irá. Y número 3, porque las personas que son tóxicas y que por desgracia no han tenido una terapia, se encuentran con que son personas que hacen que las otras personas no puedan estar a su alrededor, ya que con esa negatividad contagiosa lo único que hace es que la gente le repudie. Aquellos simplemente que sean más fuertes y que quieran salir afuera y que sean capaces de saber que la vida es maravillosa, depende de cómo lo mires. Si hay algo sinceramente que se tiene que hablar también sobre cómo gestionar con una persona tóxica, es muy sencillo. La comprensión. Vamos a comprender a esta persona. Cuidado, no me malinterpretéis. No digo con esto que estéis aguantando sus estupideces. Digo simplemente que la comprendáis. Cuando esta persona se os acerca simplemente para deciros algo que es molesto. Cuando esta persona simplemente se queja para simplemente hablar de ti. Cuando esta persona viene hacia ti para hablar, confía en tus instintos. Piensa que siempre que te dejes llevar por tus instintos y siempre llevando desde el buen corazón, podrás lidiar con esta persona. Confía en que puedes hablar, confía en que sus argumentos pueden ser argumentos, por supuesto, insostenibles, pero tus argumentos siempre serán sostenibles. Siempre y cuando le hables con una sonrisa y estés con tranquilidad, no tendría por qué pasar nada. Si sabes gestionar a esta persona tóxica, incluso esta persona bajará su nivel de irritación contigo y frustración, e incluso se quiera convertir en tu amigo, aunque tú no lo quieras como amigo. Define los límites. A veces hay muchas personas en la vida que cuando te cogen confianza, cuando adoptan una nueva forma de tratar a las personas, cuando adoptan una forma simplemente
vamos a decir que cuando adoptan una forma no adecuada de tratar a la gente, son personas que no tienen límites. Y hay que tener cuidado con esto, porque los malos entendidos pueden ser la vía número 1 de cualquier tipo de conflicto. Hay que entender que hay que poner líneas en las amistades de trabajo. Básicamente porque en trabajo, aunque sea nuestra segunda casa, nuestros amigos siempre estarán fuera, ya que aunque pasemos, depende de qué trabajo se pasa más tiempo, pero nosotros tenemos amigos fuera de nuestro trabajo. Y es importante entender que, al igual que te haces amigos y compañeros con un lazo muy fuerte, porque sí es verdad que puedes hacer lazos muy fuertes con tus compañeros de trabajo, pero tenemos que saber separar las cosas y poner un límite. Poner una línea donde debemos de saber y dejarle saber a la persona que está conociéndonos laboralmente que nosotros somos personas que nos autorrespetamos y hay un límite al cual no se debe de pasar, ya que nadie tiene el derecho de hacerte sentir mal o estropearte el día o simplemente cambiar tu estado de ánimo. Es importante darnos cuenta también de una cosa. Cuando estemos lidiando con una persona tóxica, documentemos realmente el comportamiento de esta persona. Y tú pensarás, pero María, cuando tú me dices documentemos, ¿qué significa? ¿Que tenemos que estar escribiendo y tal? Bueno, no, pero sí es verdad que nos tenemos que ir fijando en estos pequeños detalles. En la forma, por ejemplo, que tiene de mover las manos o las muñecas. En la forma, por ejemplo, en la que mira, por ejemplo. En la forma, por ejemplo, en la que puede observarte. Observemos a esta persona y a este individuo, observemos por qué siempre tiene esta mala leche, porque qué es lo que le deriva de esta mala leche, por ejemplo. ¿Es siempre por la mañana? ¿Es simplemente porque dejamos un café? Cualquier cosa. Y tú pensarás, pero yo no soy doctora o psiquiatra. No. Pero cierto es que todos tenemos manías. Y nuestras manías a veces pueden ser manías que molesten a otras personas o simplemente personas que busquen manías estúpidas para molestar. Pero cierto es que todos como seres humanos tenemos manías. Otra cosa es que nosotros seamos intolerantes y las personas tóxicas tienen este siguiente paso, el de ser intolerantes. Y cuidado porque el tóxico es muy parecido al narcisista. Gestionar con una persona tóxica es algo difícil. Lidiar con personas que simplemente pueden estar pasando, pues por ejemplo, por un mal momento, se entiende que, bueno, estas personas están pasando por un mal momento y es algo temporal. Pero cuando tienes que lidiar con una persona tóxica en el trabajo constantemente, al final tú también te conviertes en una persona pues tóxica o simplemente tienes el burnout. Y ese cuando vienes estresado, simplemente vas a la cama pero te despiertas más cansado de cuando te fuiste a dormir. Y también te empiezan a acompañar pensamientos totalmente negativos y pensamientos totalmente de no querer trabajar o de no estar satisfecho con tu vida. Sepamos que el burnout es algo que sucede constantemente y es que no siempre se puede estar trabajando, no siempre se puede estar trabajando bajo tanta presión, no siempre se puede estar en un trabajo donde uno no le gusta y sobre todo no se puede estar trabajando con una persona que constantemente habla en negativo y se queja. Nosotros como seres humanos estamos hechos para ser felices y diseñados para poder alcanzar todo nuestro potencial, tanto en lo espiritual como en lo que hay en la tierra. Pero hemos también de entender que si nos dejamos llevar por nuestras frustraciones y nuestras emociones de bajo nivel, lo único que consideremos es no ser las personas que hemos venido a ser. Personas únicas, importantes y especiales. Por lo tanto, cuando gestiones con una persona tóxica, si tienes la suerte de poder irte de ese trabajo, vete.
Pero si no, ten en cuenta cómo vas a gestionarte tú, tus emociones y cómo puedes lidiar con esta persona. Lidiando de una manera calmada y pacífica siempre hará que te ahorres un mal momento. Como siempre os digo, estoy encantada de haceros estos podcasts. Me podéis escuchar en varias plataformas como Spotify e iVoox. Si me escucháis desde la plataforma de YouTube, me podéis dar un like. Espero que os haya gustado tanto este podcast como me ha gustado a mí. Y espero que si quisierais ver más podcasts, os suscribiréis a mi canal. Gracias a todos.